Existen dos teorías sobre qué es la masonería a día de hoy. Existen los que creen que es un grupo de personas que se reúnen porque quieren cambiar el mundo para mejor, tienen una finalidad filantrópica y que no tienen ningún poder real. Y luego están los que creen que es una élite más reducida, que son menos, pero que tienen mucho poder, que tienen mucho peso en la toma de decisiones a nivel mundial y que tendrían también una finalidad más esotérica, más oculta. Pues bien, ¿cuál de estas dos visiones es la correcta? Ambas. Y digo ambas porque he podido leer a masones de altos grados, muy eminentes en la historia de la masonería, que defienden precisamente esto. Es lo que se llama la masonería invisible, es decir, una masonería dentro de la masonería. Una masonería para las masas y una masonería para las élites. Y como siempre, pues lo que voy a hacer es leer precisamente a esos autores para que se vea que no es mi teoría, sino que realmente ellos son quienes dicen esto mismo, ¿no? Voy a comenzar con Manly Palmer Hall, que ya hablé de él en el vídeo pasado, en el que hablábamos sobre la relación entre Lucifer y la masonería, porque en este caso Manly Palmer Hall fue un masón muy eminente, fue una autoridad a nivel de ocultismo, de filosofía masónica, y es en definitiva una figura muy respetada en la masonería. Pues Manly Palmer Hall escribió un libro que se llama Lectures on Ancient Philosophy, no está en español, pero se puede encontrar en inglés en internet. Y en este libro Manly Palmer Hall dice lo siguiente: la masonería es una fraternidad dentro de una fraternidad, una organización externa que oculta una hermandad interna de los elegidos. Antes de que sea posible discutir inteligentemente el origen del oficio, es necesario establecer la existencia de estas dos órdenes separadas pero interdependientes, una visible y la otra invisible. La sociedad visible es una espléndida camaradería de hombres libres y aceptados a los que se les ha ordenado dedicarse a preocupaciones éticas, educativas, fraternales, patrióticas y humanitarias. La sociedad invisible es una fraternidad secreta y augusta cuyos miembros están dedicados al servicio de un misterioso arcanum arcanorum. Aquellos hermanos que han intentado escribir la historia de su oficio no han incluido en sus disquisiciones la historia de esa sociedad interna verdaderamente secreta que es para el cuerpo masónico lo que el corazón es para el cuerpo humano. En cada generación, solo unos pocos son aceptados en el santuario interior de la obra, pero estos son verdaderos príncipes de la verdad y sus santos nombres serán recordados en épocas futuras junto con los videntes y profetas del mundo antiguo. Quedaos con el concepto de príncipes que utiliza aquí Manly Palmer Hall porque no es el único que usa esta palabra. Y además, en otra de sus obras, en este caso Las claves perdidas de la francmasonería, que este sí que lo tengo en formato físico y está en español, recalca esta idea. Vamos a ver qué es lo que dice aquí. El hermano iniciado comprueba que sus llamados símbolos y rituales son meras fórmulas elaboradas por la sabiduría a fin de perpetuar ideas incomprensibles para el hombre medio. También se da cuenta de que solo algunos francmasones de hoy saben o aprecian el místico significado que se encierra en los rituales. Con fe religiosa quizá perpetuamos la forma, adorándola en lugar de la vida, pero aquellos que no han reconocido la verdad en la rigidez del ritual, que no han podido reconocer la esencia a través de su envoltura en palabras bien rimadas, no son francmasones, a pesar de sus grados ostensibles y de sus honores externos. O sea, a pesar de que tengan grados en la masonería, no son auténticos masones, porque no han llegado a desentrañar esa verdad o esa sabiduría que solo tiene esa élite perteneciente a esa masonería invisible. ¿Quién más habla de esta masonería invisible? Pues voy a recurrir a Albert Pike. He hablado de él muchas veces, no voy a decir otra vez todo lo que he dicho de Albert Pike en vídeos anteriores, pero solamente recordar que fue soberano gran comendador del Supremo Consejo del grado 33 en la masonería norteamericana y que fue una persona muy importante dentro de la historia de la masonería. Lo que voy a leer a continuación ya lo vimos en vídeos anteriores, pero viene al caso en este vídeo porque trata justamente de esto, ¿no? Lo tenemos en su libro Moral y Dogma. Y aquí pues vamos a recordar lo que decía ya hacia el final del libro Albert Pike. Los 3 grados simbólicos no son más que el pórtico exterior del templo. Parte de los símbolos son mostrados allí al iniciado, pero es intencionadamente confundido con falsas interpretaciones. No se pretende que él las comprenda. Su verdadero contenido queda reservado para los adeptos, los príncipes de la masonería. Segunda persona que usa la palabra príncipes. El cuerpo completo del arte sacerdotal y real fue escondido tan cuidadosamente hace siglos en los altos grados que en ocasiones resulta imposible solventar muchos de los enigmas que encierra. Es suficiente para la masa de los que se denominan masones imaginar que todo está contenido en los grados simbólicos, y aquel que intente sacarlos del error se esforzará en vano y violará sus juramentos de adepto sin obtener recompensa alguna a cambio. Aquí distingue entre los príncipes de la masonería y la masa de los que se autodenominan francmasones. El propio Albert Pike hace esta división también. Pero es que esta idea la vuelve a repetir páginas antes. Aquí dice lo siguiente:
La masonería, como todas las religiones, todos los misterios, el hermetismo y la alquimia, oculta sus secretos para todos excepto para los adeptos y los sabios, o los elegidos, y emplea falsas explicaciones e interpretaciones equívocas de sus símbolos para llevar a error a aquellos que solo merecen ser llevados a error y para ocultar la verdad que es luz de estos y apartarlos de ella. Segunda vez que dice lo mismo, una división entre los auténticos elegidos que tienen la verdad y la masa de masones que merece ser engañada. Antes de continuar, quiero hacer un pequeño paréntesis porque no sé si volveré a hablar de Albert Pike en vídeos posteriores y no quiero dejar de comentar esto. Albert Pike, como todos sabéis, como he dicho muchas veces, fue una persona muy respetada en la masonería, se considera como uno de los grandes masones de la historia de la masonería. Pero lo que nunca escucharéis decir a masones es la relación de Albert Pike con el racismo e incluso con el Ku Klux Klan. Esto se ha publicado aquí en España en medios, por ejemplo, como La Vanguardia, que en 2015 publicaba esta noticia. El legado de la esclavitud. En el centro de Washington, a unas cuantas manzanas de la Casa Blanca, se levanta la estatua de Albert Pike, general confederado que impulsó en Arkansas el Ku Klux Klan. ¿Vale? Lo decía La Vanguardia. También encontramos esto en un programa de Radio Televisión Española que se llama Desde el Infierno. Y aquí, en 2014, pues tenían un programa específico que se llamaba El Camino hacia Lucifer. Y aquí dicen: Albert Pike fue general de la Confederación, grado 33 del rito escocés masónico. Durante la Guerra Civil Americana cometió las atrocidades más terribles, y sin embargo su tumba está situada justo a 13 bloques del edificio del Capitolio en Washington, D.C. Fue un alto miembro de la Orden Illuminati, reverenciada por la Cábala del Nuevo Orden Mundial. Se trata del masón más influyente de la historia. Hay indicios de que fundó el Ku Klux Klan. En las creencias de Pike sobrevive Lucifer como el propio Dios. Estos son solamente un par de ejemplos, en este caso de La Vanguardia o de Radio Televisión Española, pero tenemos también a propios masones que acusan de esto a Albert Pike. Y este fue el caso de William Upton. ¿Quién fue este masón? Pues fue gran maestro de la Gran Logia del estado de Washington en 1898 y quien reconoció por primera vez la masonería Prince Hall. Las logias Prince Hall son aquellas que aceptan a personas negras, algo que antes no sucedía en la masonería, pero que a raíz de personas como esta, ¿no? de William Upton, pues comenzaron a aceptar a masones negros, en este caso en logias que llaman Prince Hall. Pues William Upton escribió un libro que se llama Negro Masonry, es decir, masonería negra. Y en este libro cita a Albert Pike diciendo lo siguiente: asumí mis obligaciones con los hombres blancos, no con los negros. Si tengo que aceptar a los negros como hermanos o dejar la masonería, la dejaré. Eso es lo que dijo supuestamente Albert Pike según William Upton. Y ahora bien, cerramos este paréntesis, quería mencionar esto, ¿no? de Albert Pike, para seguir con ejemplos de masones que hablan de esta masonería invisible, solamente accesible para un selecto grupo de iniciados, que sería la élite, ¿no? Voy a referirme en este caso a George Steinmetz, ya hablé de él cuando hablé del Arco Real, mencionaba este libro sobre la visión de George Steinmetz del Arco Real, pero en este caso tengo otro libro de él que se llama Freemasonry, Its Hidden Meaning, este de aquí. Es decir, francmasonería, su significado oculto. Pues aquí al comienzo del libro dice lo siguiente: los secretos más profundos de la masonería no son revelados en la logia en absoluto, pertenecen solamente a unos pocos. Nuevamente, otro ejemplo de otro masón que alude a lo mismo que estamos viendo, ¿no? Pero es que esta idea de una masonería oculta solamente para unos iniciados, que son los que ostentarían el poder, ha trascendido a la masonería y ha llegado a otras sociedades paramasónicas. Si recordáis, en el vídeo pasado hablaba de la Sociedad Teosófica de Elena Blavatsky y decía que una de sus seguidoras, una de sus discípulas, fue Alice Bailey. Alice Bailey escribió un libro que se llama La exteriorización de la jerarquía. Lo tengo aquí. En este libro, Alice Bailey dice lo siguiente sobre la masonería. El movimiento masónico, cuando pueda divorciarse de la política y de los fines sociales y de su actual estado de inercia paralizante, satisfará la necesidad de quienes pueden y deben manejar el poder. Vemos una relación entre masonería y poder. Y además dice: es una organización mucho más esotérica de lo que se cree, y está destinada a ser la escuela de entrenamiento para los futuros ocultistas avanzados. Es decir, vemos la relación entre masonería con el poder y con el ocultismo. Según Alice Bailey, los que ostentan el poder en el mundo siguen este esoterismo, mucho más de lo que la gente se cree, y sirve como una escuela para los ocultistas más avanzados. Sobre Alice Bailey, decir también que fundó una editorial que se llama Lucis Trust, pero que en su origen se llamaba Editorial Lucifer. Lo dicen ellos en su propia página web oficial, y esta editorial, que tiene su sede en Nueva York, en una zona muy cara de Nueva York, es decir, tienen medios, es la editorial principal sobre libros de nueva era, esta corriente de New Age que también mencionaba en el vídeo pasado al hablar de la sociedad teosófica. Y me gustaría recalcar que este concepto de una élite
con un conocimiento aún superior dentro de una sociedad secreta no es nuevo. Esto lo hemos visto también, por ejemplo, en los templarios. Vamos a ver unos cuantos ejemplos sobre esto, ¿no? Voy a comenzar con un libro escrito por Clive Prince y Lynn Picknett, especialistas en temas esotéricos y demás, que escribieron este libro que se llama La revelación de los templarios. Pues aquí vemos lo siguiente. Otros investigadores han llegado también a esa conclusión, es decir, la del secreto dentro de los templarios. Como dice el escritor francés Jean Robin, en realidad la Orden del Temple está constituida por 7 círculos exteriores dedicados a los misterios menores y 3 círculos interiores que correspondían a la iniciación en los grandes misterios. Y el núcleo lo formaban aquellos 70 templarios a quienes interrogó Clemente V después de las detenciones de 1307. El autor británico Graham Hancock dice algo parecido en The Sign and the Seal. Mis investigaciones sobre las creencias y conducta de ese extraño grupo de monjes soldados me han persuadido de que tuvieron acceso a una sabiduría tradicional de muy remota antigüedad. Y estos autores dicen: es posible mantener un grupo secreto porque los templarios fueron, en esencia, una escuela mistérica, es decir, que funcionaban como una jerarquía basada en la iniciación y en el secreto. Pudo ocurrir, por consiguiente, que el templario raso supiera bastante menos que sus superiores e incluso que las creencias de estos fuesen diferentes de las de aquel. Visto así el asunto, es probable que la mayoría de los caballeros templarios no fuesen sino los sencillos soldados de Cristo que aparentaban, pero el círculo interior era otra cosa. Y además, este concepto de una élite dentro de los propios templarios lo podemos encontrar en Eliphas Levi. Eliphas Levi, recordaréis, fue el que dibujó a Baphomet. El concepto de Baphomet, la idea que tenemos de Baphomet, fue ilustrada por Eliphas Levi, que además luego sirvió de inspiración a otros ocultistas, pues como Oswald Wirth, entre otros, ¿no? Pues Eliphas Levi, en su libro La historia de la magia, decía lo siguiente: los templarios tenían 2 doctrinas. Una era oculta y reservada para los líderes, o sea, la del juanismo. La otra era pública, o sea, la doctrina católica romana. De esta manera engañaban a los enemigos a los que esperaban suplantar. El juanismo de los adeptos era la cábala de los gnósticos, pero rápidamente degeneró en un panteísmo místico llevado hasta la idolatría de la naturaleza y el odio hacia todo dogma revelado. Para un mejor logro, y a fin de asegurarse partidarios, fomentaban la pesadumbre por todos los cultos caídos y las esperanzas por todos los cultos nuevos, prometiendo a todos libertad de conciencia y una nueva ortodoxia que sería la síntesis de todas las creencias perseguidas. Llegaron hasta reconocer el simbolismo panteísta de los grandes maestros de la magia negra y, para aislarse mejor de obedecer a una religión por la que estaban condenados de antemano, tributaron honores divinos al ídolo monstruoso Baphomet, tal como en la antigüedad las tribus disidentes adoraban al becerro de oro de Dan y Bethel. Otras evidencias se ocultan en los anales y símbolos de la masonería oculta. Nuevamente alude a masonería oculta, no la masonería en general, sino la masonería oculta. Pues bien, creo que queda bastante claro este concepto, ¿no? De una masonería dentro de una masonería que a su vez es heredera de un templarismo dentro del templarismo. Es decir, estamos hablando aquí de una élite dentro de una sociedad secreta que no comparte ese conocimiento con el resto de la sociedad secreta. Son solamente unos pocos iniciados los que tienen acceso a este supuesto conocimiento oculto. Y ahora nos faltaría, pues, intentar escudriñar cuál es este conocimiento oculto, ¿no? Pues según la investigación de muchos autores, estaríamos hablando, entre otras cosas, de la práctica conocida como magia sexual o sex magic, muchas veces acabada con K, como lo escribía el propio Aleister Crowley, que también mencionaba en el vídeo anterior, que fue el líder de la Ordo Templi Orientis. ¿Qué es la sex magic o la magia sexual? Pues podríamos definirla de esta manera. Es la práctica de incorporar diversos actos sexuales en los rituales secretos con la creencia de que la energía sexual que se produce se transforma en poder espiritual, supuestamente permitiendo a los participantes activar ciertas habilidades sobrenaturales que permanecen dormidas en nuestro interior. Es decir, que al incorporar diversas prácticas sexuales dentro de los rituales, estarían como activando esos poderes sobrenaturales que de otra manera estarían ocultos, estarían dormidos dentro del propio ser humano. Eso es lo que creen ellos. ¿Y qué fuentes podemos encontrar que puedan confirmar esto? Pues entre otros, el propio Theodor Reuss, es decir, el fundador de la Ordo Templi Orientis, la OTO, que escribió que la magia sexual de la OTO era, textualmente, la llave que abre todos los secretos masónicos y herméticos. Y también declaró que la magia sexual había sido el secreto de los caballeros templarios. Y esto lo hemos podido ver también, por ejemplo, cuando hablaba de la Fraternitas Saturni, otra sociedad ocultista en cuyos ritos pues, se practican actos sexuales en la propia logia delante de todos los hermanos, ¿no? Algo que también hemos visto, como decía también en ese vídeo, en la película de Kubrick, Eyes Wide Shut, donde el propio ritual en el que se cuela Tom Cruise en la película, sin saber lo que va a encontrar,
pues es algo bastante tétrico. Pues vemos a toda esa gente con las máscaras, con las túnicas y demás, que posteriormente se acaba convirtiendo en una orgía, ahí mismo, delante de todo el mundo, ¿no? Y bueno, como veis, poco a poco nos estamos adentrando ya en un terreno más pantanoso, más difícil, más inaccesible y más oculto, pero siempre hay fuentes a las que podemos acudir que pueden confirmar estas supuestas teorías de conspiración, que como vemos de conspiración tienen cada vez menos. Y bueno, hasta aquí este vídeo, espero que os haya resultado interesante, si ha sido así os pido que lo compartáis, y aunque ya lleve 10 partes hablando de masonería, que ya son bastantes, aún me quedan muchos temas por tocar, con lo cual seguiré subiendo más vídeos sobre masonería próximamente. Y dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo.